tal y como les habíamos prometido, está con nosotros Lady Blanco, quien es la coordinadora ejecutiva de Participación Ciudadana, con quien vamos a hablar sobre interesantísimos temas. Pero antes, ¿cómo estás? Un placer, Salomón. Gracias por la invitación. Para mí encantado de tenerle aquí, una mujer joven, preparada, gladiadora, y de eso se trata, de tener en la sociedad gente como usted, que pueda avanzar, sobre todo en el ámbito de la mujer. Mire, quisiera comenzar preguntándole, si usted tuviera que hacer una evaluación del gobierno en materia de transparencia, del 1 al 10, ¿qué le daría? 5. 5. ¿Y por qué tampoco? Bueno, porque mira, la transparencia no es solamente tener la vocación de dotar al pueblo dominicano con un decreto de dos figuras que sabemos que doña Miriam Germán y Jenny Berenice. Primero, esa transparencia y ese deseo de transparentar el Estado tiene que venir con una asignación presupuestaria que vaya encaminando esa lucha. Pero Miriam está conforme con su presupuesto. No, nosotros hemos tenido reuniones y sabemos que realmente, acuérdense, que doña Miriam Germán no solamente tiene el tema de la persecución criminal, sino tiene la política criminal del Estado, pero también tiene el sistema penitenciario. Y en el sistema penitenciario es donde se va el presupuesto de ese Ministerio Público. Pero aparte de todo eso, hemos visto en el transcurso de este año casos de corrupción de esta nueva administración. Entonces, eso también es un llamado de atención entre lo que quizás el Ejecutivo ha evidenciado de deseo a ese acompañamiento que puede tener algunos de sus funcionarios. Pero esos casos de corrupción en esta administración por la cual usted le baja los puntos, ¿han sido judicializados? No todos han sido judicializados. Están siendo investigados. Tenemos el caso de INAVIE, que sí está siendo investigado. Tenemos el caso de Impostón, que entendemos que está siendo investigado, pero al pueblo dominicano obviamente no tenemos la información de cómo va esa investigación. Están los dos casos que dieron paso a la destitución del Ministerio de la Juventud, de dos ministras de la Juventud. Tenemos el primer caso de corrupción, que fue el tema de un vice, no sé si ustedes se acuerdan, Salomón. Sí, un viceministro. Un viceministro que tenía... ¿Qué ha pasado con eso? ¿Ustedes qué le dan seguimiento? El pueblo dominicano no sabe, nosotros todavía tampoco sabemos. El pueblo quizás no, pero ustedes sí. No, nosotros todavía no sabemos. Hemos hecho un recuento de todos los casos de corrupción, que hasta ahora tenemos 15, y lo hemos depositado en la Procuraduría General de la República. ¿Hasta ahora tienen 15? Nosotros hacemos un balance del año, y el balance del año lo entregamos en diciembre. Y en ese balance recogemos casos de que esperamos que se investiguen, pero se entiende que son de corrupción. Está el caso del Ministerio de la Salud. Pero ustedes entregan y no le dan seguimiento. No, nosotros entregamos y ya tuvimos un encuentro previo este año con doña Miriam Germán y estamos esperando. Por ejemplo, en el caso de INAVIE, ¿cuál es su valoración sobre los casos de corrupción? Mira, es una pena, sobre todo porque afecta un derecho tan fundamental y tan denegado al pueblo dominicano como el derecho a la educación. Y a quienes toca en su mayor nivel es a la clase más empobrecida, no solamente en la calidad de la alimentación, sino también hay que ver que es un tema también que afecta a las compras y contrataciones. Pero a quienes, sobre todo a las MIPYMES, son los que están siendo afectados, que son también una de los que motorizan el desarrollo de la economía. Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente, nosotros hemos visto que el caso de INAVIE es un tema que en otras gestiones se ha evidenciado temas de corrupción. Entonces, nosotros esperábamos que con esta nueva administración, pues obviamente, ya que hay un pueblo demandando transparencia, vigilante y vedor, pues uno entendía que aquellos que iban a estar enfrente de órganos donde habían temas de corrupción iban a actuar en consonancia con esa lucha. Pero la diferencia es que en el pasado usted jamás vio un director de INAVIE sometido. Están siendo investigados y sometidos. Exacto. Todavía no tenemos eso. Es un avance. Claro, no, pero por eso decimos un avance. Sin embargo, en cuanto a la lucha contra la corrupción y a favor de una cultura de transparencia, tú no solamente tienes que verlo desde la función del servidor público, tú también tienes que ver que hayan verdaderas políticas públicas en consonancia con eso. Una Cámara de Cuentas que tenga recursos, una Contraloría que haga su función, pero que tenga recursos, pero marcos regulatorios que vayan en consonancia con eso. Necesitamos, para hablar de verdadera transparencia, de una ley de extinción de dominio, de una modificación de la ley de compras y contrataciones, de una modificación de la ley de Cámara de Cuentas, porque... Pero esas son cosas que no son inherentes al gobierno solamente. Y la pregunta fue
su valoración en términos de puntuación sobre la transparencia del gobierno. Usted me está pidiendo una serie de cosas que yo estoy total y absolutamente de acuerdo, pero que no le compete a Luis Abinader que se consiga, sino que es del Congreso, sino de todos nosotros que tenemos que pujar para que eso se materialice. Pero también el Ejecutivo tiene que ejercer ese liderazgo. Tiene que ejercer ese liderazgo cuando hablamos de leyes que son fundamentales para la transparencia. ¿Y usted cree que no lo está haciendo? Bueno, vamos a ver. Nosotros sí entendemos que el presidente tiene esa voluntad. Sin embargo, esa voluntad tiene que materializarse. Y esa materialización se va a ver sobre todo cuando tengamos leyes que fortalezcan esto, pero también hay que tener recursos. Y el recurso también, aparte de que ¿quién lo aprueba? Lo aprueba, sí, muy bien lo aprueba el Congreso. Hasta ahí vamos pero allá. ¿quién lo presenta? El Ejecutivo. El Ejecutivo. Entonces el Ejecutivo, Salomón, tiene que tener la voluntad de darle recursos a esos órganos de control y fiscalización para que verdaderamente puedan hacer efectivo. Porque la corrupción que teníamos nosotros no era la corrupción que nosotros pensábamos. Uno pensaba que había corrupción. Uno lo sabía. Pero estos niveles de corrupción evidenciados sobre todo en los casos que ha dilucidado el Ministerio Público, yo creo que nubló esa capacidad de comprensión. Eso yo quería preguntarle, ¿cuál es su valoración sobre la forma en que el Ministerio Público está manejando estos casos, que son tremendos casos? Mira, Salomón, yo creo que el Ministerio Público, y yo creo que es su sentir del pueblo dominicano, le ha devuelto las esperanzas al pueblo dominicano de contar mínimamente con consecuencias. Y eso lo hemos visto en este ejercicio, apegado a la independencia, al debido proceso. Y también creo que... ¿Usted cree que así se está manejando el Ministerio Público? Y también investigaciones sólidas y serias. Porque ¿qué pasaba? Nosotros teníamos investigaciones que se instrumentaban expedientes para perpetuar la impunidad. Y ahora vemos un Ministerio Público que no solamente es Jenny Berenice ni Wilson Camacho. Detrás de ello hay un equipo trabajando. Y hay un equipo que realmente tiene esa vocación de querer que el pueblo dominicano... ¿Esa es la visión de participación ciudadana? Sí, yo creo... Le pregunto, perdóneme, porque hay abogados, sobre todo defensores de esas personas imputadas, que entienden que el Ministerio Público no está cumpliendo con el debido proceso ni la tutela judicial efectiva. No, mira, nosotros, todo lo contrario, nosotros sí creemos que este Ministerio Público está actuando con la debida probidad, en el marco del debido proceso, con una investigación seria, con una investigación que tenga sustento. Y también no solamente creo que somos nosotros, yo creo que el pueblo dominicano también lo ve reflejado en el accionar de ese Ministerio Público. Lo que pasa es, tú tienes que entender que obviamente la otra parte dirá lo que dirá. Y estamos ciertamente seguros que vendrán también más campañas para desacreditar al Ministerio Público, pero no al Ministerio Público, es a la lucha contra la corrupción y a favor de los peores intereses de la República Dominicana. Y el papel de los jueces en estos procesos, porque también se critica a los jueces. Y yo siempre he dicho que una cosa es porque la crítica fundamental de los abogados va, por ejemplo, en que la prisión preventiva se ha vuelto muy recurrente. Sin embargo, el Ministerio Público puede pedir cualquier cosa y el juez es quien decide. Sí, pero sabes que en los casos de corrupción, y cuando son casos de corrupción así mayúsculos, que afectan tantos derechos fundamentales y donde se abusó de los recursos públicos de una manera, yo creo, burda y totalmente abusiva, es normal que el Ministerio Público pida la prisión preventiva, que es la figura dentro de todas las... la séptima de las medidas de coerción. De la medida de coerción, obviamente la madura, la más especial. Sí. Y es normal que también el juez que está conociendo el caso, que le están presentando vastos expedientes, porque señores, nosotros mismos, que ahorita vamos a abordar quizá eso, presentamos un resumen ejecutivo del caso Antipulpo, porque el caso Antipulpo tiene 3.445 páginas. O sea, entonces tú tienes que entender que obviamente el juez, ¿qué va a hacer? Va bajo el debido proceso y bajo lo que le establece el Código Procesal Penal, va a asumir eso. O sea, que el comportamiento de los jueces a su Mira, poder hasta en esos ahora casos. En estos casos el comportamiento de los jueces, lo que hemos visto, porque comenzamos a entrar a un juicio preliminar, lo que hemos visto que está adecuado al debido proceso. Igual en el caso de Odebrecht, que nosotros hemos dicho que es el fracaso nacional, los jueces, las jueces actuaron en consonancia con la ley, aunque no era lo que el pueblo dominicano esperaba. Sin embargo, aplicaron la ley.
Pero ¿por qué? Y ¿Le ahí pareció vamos. justo y correcto Sí. ese manejo en el caso de Brecht? Sí, nosotros lo vemos así, pero es porque no podían hacer otra cosa. Porque hubo un expediente instrumentado con la intención perversa de perpetuar la impunidad. No se entregaron las pruebas suficientes. Entonces, ¿qué iba a hacer el juez si tenemos una justicia independiente? Por eso Tenía que actuar en consonancia. Exacto, por eso es que me chocó la respuesta a la primera pregunta sobre la transparencia, porque se supone que la justicia es total y absolutamente independiente. Sí. Y ese fue el primer aporte que dio Luis Abinader. Usted me le da un 5 de 10. Bueno, pero está bien, me va a dar esa respuesta en 2 minutos. Tenemos que irnos a la primera pausa comercial. Bien, continuamos con esta interesante entrevista con Lady Blanco. Antes de irnos a la primera pausa comercial, usted tenía la palabra. Yo le preguntaba una puntuación de 5 puntos, por ejemplo, cuando en materia de transparencia hemos subido 2 puntos. Sí, mira, ¿No tiene el gobierno alguito ahí a su favor? No, mira, nosotros entregamos el índice de transparencia internacional sobre la percepción de la corrupción. Y en el índice, que siempre lo digo, no lo realizamos nosotros, nos lo envían y lo sabemos 4 o 5 horas. ¿Y quién lo realiza? Lo realiza Transparencia Internacional. ¿Viene aquí o lo realizan desde allá bajo aire acondicionado, midiendo simplemente lo que dicen los periódicos? Vienen, también se toman en cuenta otros índices a nivel global, como el índice, el Global Índice sobre la institucionalidad a nivel global. Hay varios índices que se toman en cuenta para poder sumar un índice final sobre la percepción de la corrupción. Y ese total solamente dio 2 puntitos. Y ese total dio 2 puntos. ¿A qué se puede atribuir y seguimos quemados, porque tenemos 30 sobre 100. O sea, de 100 puntos solo tenemos 30. Y de los países de Latinoamérica, pero con todo lo que se ha hecho, ¿usted no cree que es injusto ese informe de transparencia sobre la transparencia? Volvemos a decir, es que la transparencia es un cambio de mentalidad también. Y ese cambio de mentalidad debe ir también aunado al trabajo que haga el servidor público. Ahora mismo, en ese índice de transparencia, se recabó a 2 instituciones, por las cuales nosotros tenemos los 2 mayores puntos. El trabajo que ha hecho el Ministerio Público, que como ya lo habíamos abordado, y el trabajo de la Cámara de Cuentas. O sea, nada que ver con el gobierno. El gobierno no hizo nada para que la transparencia... Más, es todo lo contrario. En el índice de transparencia internacional recata que de cara a ese fortalecimiento todavía estamos en un frágil momento institucional. ¿Por qué? Porque hemos visto casos de corrupción en esta nueva administración y que esperamos, obviamente, que no se sigan dando esos casos de corrupción, porque obviamente quizás no haya una relación entre lo que desea el Ejecutivo a lo que hemos visto presentado en algunos de sus dirigentes. Mire, en el ámbito del manejo económico, ¿qué puntuación usted le daría a este gobierno? Mira, la realidad es que nosotros sí tenemos ciertos niveles de una economía estable. Eso estamos claros, una economía estable a pesar de la pandemia. Sin embargo, esa prosperidad que hemos visto, que ha ido creciendo la economía, no se ve reflejado en el bolsillo de los más pobres, sobre todo. Porque el quintil, o sea, el primer quintil de la canasta básica que presenta el Banco Central ronda en casi 24,000 pesos, o sea, 23,960. Pero es que no hay una prosperidad, lo que hay es un esfuerzo por sacar a flote la economía. Sí, no se puede ver hay una desigualdad marcada. Es cierto. Esa desigualdad de siempre, no es de ahora. Sí, pero nosotros no podemos pretender que esa desigualdad permee me refiero a que se están haciendo primero los esfuerzos para tratar de que nuestra economía vuelva a flote. Y después de estar a flote, es normal tratar de empujarla, ¿o no? Y dentro de las partes positivas que nosotros hemos visto de este gobierno y que nosotros recogimos en el balance, ha sido el manejo de la economía y el manejo de la pandemia, que son dos temas centrales de este año de gestión de gobierno. ¿Por qué? Porque obviamente el manejo de la pandemia permitió una apertura de la economía. Y eso es fundamental, sobre todo nosotros que vivimos fundamentalmente del turismo. Y eso fue también uno de los grandes retos que tenía este gobierno y que ha ido sorteándose.
pero no podemos olvidar que tiene reto para este nuevo año. Una inflación marcada de más de 8.7. ¿Y qué afecta a eso? El bolsillo de la gente. Salomón, cuando tú vas al supermercado, quizás tú no lo percibes tanto, pero la gente que va al colmado sí lo percibe. Digo, tú no lo percibes yo lo tampoco. percibo, yo lo percibo, ¿Qué Salomón. pasa? Lo que yo compraba con 15,000 pesos ya no lo compro igual. No es lo pero mismo. sabes el por qué, supongo. Sí, lo sabemos, pero el gobierno le corresponde ahora generar políticas. Y hacer de tripas corazones por encima de las condiciones internacionales. Generar políticas que sean en consonancia a esta crisis económica que vivimos, y sobre todo, ustedes saben muy bien que ahora con el conflicto que hay bélico entre Ucrania. Estamos a la cara de un conflicto con ribetes que afectarán las economías. Y eso será de los más grandes retos que tendrá este nuevo gobierno. Y que obviamente el pueblo dominicano va a tener que ser ¿Qué usted espera que al gobierno consciente. en torno a eso? Mira, hay una ley de hidrocarburos, Sí. ¿verdad? Y una ley de hidrocarburos que el presidente dijo el año pasado que iba a modificar. Todavía nosotros... La va a someter el 27. La va a someter el 27 y veremos, porque hay que hablar de los costos del hidrocarburo. Y es real, hay que hablarlo de manera seria, hay que limitar las brechas que permiten también tantos niveles de falta de transparencia en el manejo del hidrocarburo, pero también de falta de equilibrio entre el precio real del hidrocarburo con lo que nosotros consumimos, porque eso afecta también en los rubros de consumo. Y ahí es que el gobierno central va a tener que identificar políticas que vayan en consonancia con eso, porque tendremos alza de los productos básicos. Eso quiere decir, Salomón, y de manera seria, que tenemos que nosotros preocuparnos y ver que la canasta básica va a ir subiendo. Ustedes como, digamos, como centro de pensamiento, de orientación, ¿qué sugieren para enfrentar esas posibilidades que están ahí, se ciernen sobre el país? La Comisión de Análisis Político, esta semana que viene, tendremos reunión, porque nosotros tenemos analistas en economía, obviamente con diferentes visiones de lo que debe ser el manejo económico del Estado. Sin embargo, estaremos presentando una postura sobre el manejo de la economía, sobre todo porque ahora es una realidad distinta. El presidente va a tener que cambiar su discurso. El discurso que él tenía pautado para el miércoles, para este domingo, sí, ya debió cambiarlo a raíz de lo que pasó antes de que comenzó a pasar ayer, porque no es lo mismo. Tú no vas a poder abordar la economía de la misma manera como tú pensabas con una contienda bélica. Sin que tengas una bolita mágica, ¿qué esperan del discurso del presidente? Ustedes como centro de pensamiento. Mira, hay temas que son centrales. Seguimos hablando de reformas. El gobierno ha demostrado, y eso es de la parte más positiva que hemos visto del Ejecutivo, que es su tendencia a escuchar a la población. Y también el interés de lograr consensos. El gobierno ha dicho que se ha abocado a varias reformas. Entre ellas son más de 13 reformas. Y nosotros qué esperamos es que ya para este nuevo año es que podamos tener ya frutos de esas reformas. Tenemos la reforma del sistema electoral, y esas reformas ya la Junta Central Electoral presentó 2 propuestas que son fundamentales. Nosotros, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, no podemos ir a una contienda electoral con las actuales leyes que tenemos. ¿Cuáles son las propuestas de ustedes para esas reformas a la ley electoral y ley de partidos políticos? Mira, porque es muy lindo decir lo que hay que hacer, sin aportar a lo que hay que hacer. No, nosotros estamos en la mesa de discusión de la reforma electoral, y nosotros presentamos a la Junta Central Electoral algunas recomendaciones. ¿Cuáles? Con relaciones, un ejemplo, el tema de la equidad en la contienda electoral que se refleje en el financiamiento de los partidos políticos. Esa es una. El tema de la fiscalización de los partidos políticos, mayor nivel de fiscalización, no solamente en el rol que debe jugar la Junta Central Electoral, sino también el rol que debe jugar la Cámara de Cuentas en la fiscalización de los recursos de los partidos políticos. De la Cámara de Cuentas vamos a hablar ahorita, porque con esos conflictos que se ciernen sobre ella, está perdiendo su propia legitimidad. Pero hay otros temas también, el tema de la mujer. El tema de la mujer en cuanto... ¿Cómo el tema de la mujer? Porque a la mujer se le ha garantizado una cuota que quiera.
es que no es una cuota, es paridad, es igualdad, No. porque la Constitución Dominicana, en donde se va haciendo criterios, dignidad e igualdad, Bueno, y con pero- cuotas no pero- tenemos igualdad. Pero perdón, la igualdad, la Constitución la define en base a los talentos, no en base al sexo. O sea, la igualdad no es 50 ustedes y 50 nosotros. Eso no es igualdad para nada. Aquí, de una forma hasta cobarde, diría yo, nuestros políticos han puesto una cuota que a mí me parece absurda. Pues yo soy de los que creo que las mujeres deberían tener el 100% si lo logran. Pero de entrada usted la garantiza un 33%. Pero tú, Eso no si es tú te igualdad. das cuenta, en las mismas cúpulas de los partidos políticos, ¿quiénes las integran? La gran mayoría son hombres. Las mujeres no tenemos recursos para contiendas electorales. Y la ¿Cómo contienda, que no no, tienen? las mujeres no tienen, Salomón, la mujer no tiene recursos para eso. Y los hombres sí. Los hombres tienen recursos y tú lo sabes. Tú tienes cúpulas de los partidos políticos que son patriarcales, que no le dan paso a las mujeres en la política, que dicen que no hay mujeres en política. No, a los partidos políticos nunca les ha interesado ni formarla, ni darle los espacios a las mujeres para que contiendan en igualdad. Entonces, ¿qué tiene que hacer Pero- la ley? Bueno, Es que la tiene ley que y la haber Constitución paridad. te garantiza esa igualdad. Sí, Ahora, pero- a lo interno de los partidos políticos, ustedes lo que tienen que exigir son No, derechos. tenemos que tener normas regulatorias como la ley de partido que hable de paridad y que obligue a los partidos políticos a darle esa paridad a las mujeres para que tengan espacio de toma de poder, no solamente en una candidatura, sino también dentro de las cúpulas de su partido. Y ese es un tema que es fundamental. ¿Por qué? Porque una de las críticas que podemos hacer a este gobierno es que tú nomás tienes que verla. Fíjate cómo está constituido el gobierno. Bueno, yo En no su sé gran si mayoría, eso, hombre, probablemente son 21 nos pasamos ministerios. el programa en desigualdad, lo cual es parte de la democracia, porque yo soy de los que creo, perdóneme, se lo dice alguien que tiene 5 hijas, Yo tengo que dos. yo sueño con ver un país gobernado por mujeres, porque yo creo que son más honestas en el ejercicio, son más temerosas de Dios, más temerosas de la sociedad, son más decentes en el manejo de cada cosa. Pero yo quisiera que si algún día una de mis hijas llegue por ella, no porque se le garantice Claro, una ley. pero tú no puedes tener, Bien, para que que llegue rompa por ella, tú no corosos. puedes tener barreras que te impidan ese No, ejercicio. es que la Constitución Y los no hay, las tiene. Los hay. Tú nomás Las tienes que- hay a lo interno de los partidos. Pero por eso la Junta Central Electoral tiene que regular a los partidos políticos para que haya verdadera es equidad. que la Junta no y es la que hablamos de determina. las mujeres, pero también hay otras comunidades que están siendo también vulneradas. La juventud, la discapacidad. Es que si comenzamos a garantizar cuotas. Pero en es que la tiene que Constitución, garantizar no hay derechos. bueno, pero el derecho está garantizado. No están el derecho a la garantizados, igualdad está no están constitucionalizado. garantizados, sino están velados Pero- para pero, que mi amor, haya verdadera pero, garantía, bueno, Salomón. Bueno, está bien. No, ese no es. Podríamos hacer otro programa Sí. en torno a ese tema. Mira, yo quisiera su valoración sobre un tema que a mí me irrita de manera personal. Por ejemplo, el PNUD se le han pagado 11.000 millones para que fiscalice procesos Claro, en el Ministerio de Educación. Para mí eso es hasta obsceno. así es. Pagarle al PNUD 11.000 millones para que haga cosas que puede hacer el propio ministerio, solamente para que legitimemos. ¿Cuál es Claro. su valoración sobre esos Mira, procesos? todo eso ha dado paso. Que tengamos órganos como el PNUD, que se le ha delegado funciones al PNUD, que no deben ser delegadas, que son funciones propias del Estado y nunca deben ser delegadas, sobre todo funciones tan importantes como la función de compras y contrataciones. Pero Yo el creo- PNUD se ha ganado más dinero que lo que tiene un ministerio. Lo que yo aquí, por creo, Dios. lo que yo creo es que eso se refleja de una falta de institucionalidad y de la corrupción. ¿Pero qué de lo mismo. proponen ustedes sobre ello? Mira, nosotros hemos dicho que es que no se puede. Es que eso es irregular. Pero se ha hecho. No, ¿Qué hacemos, sí, entonces? pero nosotros hemos dicho que es irregular y no debe permitirse. No debe permitirse hacer contratos con el PNUD, que es un órgano extra poder. O sea, Y extra país. supranacional, Sí. exactamente. Pero aparte de eso, no se rige por la ley de compras y contrataciones. No se rige por ninguna ley. Pero aparte de eso, el mismo Congreso tiene que ejercer su función de fiscalizador, porque usted tiene que fiscalizar eso también. Pero ya, Y es una con ese responsabilidad. pronunciamiento basta, porque ya Y es tienen una en el bolsillo responsabilidad. 11.000 millones de pesos. Es una responsabilidad. Ahora, por eso digo, ahora hay que fiscalizar. ¿Qué tiene que hacer el Congreso? Coger
esos contratos y hacer una fiscalización de lo que se le ha pagado Es que al no PNUD. podemos, Porque yo lo esa que es te la voy a decir, ventaja, se le pagó al PNUD y no podemos. No, que no podemos. Claro que sí, es un mandato de la Constitución. Y es una de los... ¿Ustedes han exigido eso Sí, ya por nosotros, escrito? claro, pero... ¿Y qué le han dicho? Bueno, nosotros tuvimos una reunión y hasta el momento vamos a tener unos comunicados que nos van a enviar el PNUD sobre el detalle de en qué se gastó ese dinero, pero también nosotros le exigimos al Congreso que fiscalice eso, porque al Congreso le corresponde fiscalizar todo eso. Esa es una potestad que ellos tienen. ¿Cuándo tú has visto? Tú ves los préstamos, claro, se aprueban. ¿Quién lo fiscaliza? ¿Cuándo lo fiscalizan? ¿Qué se le presenta al Estado? ¿Qué se le presenta al pueblo? ¿Qué hay por detrás? ¿Cuánto se ganan por detrás? Todo eso hay que investigar. Vámonos a una segunda pausa comercial. Regresamos en 2. Bien, continuamos con esta interesante entrevista con Lady Blanco. Antes de irnos a una pausa comercial, usted tenía la palabra. Claro. Bueno, hablábamos de que nosotros estábamos esperando también del gobierno, de este discurso. Obviamente que haya políticas claras en temas económicos, porque sabremos que vendrá una crisis que vamos a tener que enfrentar todos y será de los retos que tendrá este gobierno. Hablamos de las mesas de consenso. El presidente ha hablado de reforma constitucional también, que es un tema muy espinoso. ¿Ustedes favorecen la reforma constitucional que promueve el presidente? Sí, nosotros favorecemos. Lo que pasa es que al principio el presidente habló de una reforma para dotar al Ministerio Público de independencia, ¿verdad? Sí. Fortalecer el sistema judicial también. Sin embargo, hemos visto que hay 40 puntos, o sea, el alcance es mucho mayor del que nosotros entendíamos. Ahora bien, dentro de ese mismo alcance hemos visto disposiciones que son necesarias para el fortalecimiento también institucional, como por ejemplo, Salomón, que para tú formar parte de las altas cortes, tú tienes que tener, no puede haber tenido al menos 5 años de distanciamiento político. Nosotros entendemos que eso es favorable. Lo que nos pareció un poco cuesta arriba es entender que puede una persona que no sea de la carrera judicial aspirar a una de las posiciones. Nosotros entendemos que para fortalecer la misma carrera y también la institución como tal, deberían todos ser de carrera judicial. ¿Ustedes propusieron eso? Sí, ya lo propusimos eso. El tema de la unificación de las elecciones, nosotros también lo vimos positivo dentro del anteproyecto de ley que depositó el Ejecutivo, porque obviamente nosotros vivimos una contienda electoral todos los años, diariamente. Aquí hay un populismo político constante y clientelar también. Entonces, pero el tema de la unificación de las elecciones no es del Ejecutivo. Es un tema de Milagros Ortigoz nada más. No. En el anteproyecto está. En el anteproyecto se recoge la unificación de las elecciones y eso es importante. Porque obviamente menos recursos tiene que gastar el pueblo dominicano y no nos desgastamos con yo creo que es importante. Claro, sobre todo porque ya se cumplió la etapa para la cual se dividió el proceso. Exactamente. Creo que fue una coyuntura que ya no está. Hay cosas importantes. También el tema de dejar al Congreso la designación de la Procuraduría, del Procurador, nos pareció un poco cuesta arriba, porque entendemos que debe ser a través de una nueva conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, ¿qué pasa? Esto va a traer niveles de inquietud al pueblo dominicano. Sabemos que el presidente en el anteproyecto, o sea, el Ejecutivo, pues no ha tocado el artículo 124, que habla de la reelección. Eso lo vemos positivo. Sin embargo, para que se logre una modificación constitucional, el gobierno, en este caso el partido, necesita el consenso de los demás partidos, de las demás fuerzas opositoras. ¿Cree que podría haber una negociación para que se toque el 124? Bueno, hay una mesa, está la mesa de institucionalidad y transparencia, veremos a ver si llega un consenso ahí, pero sabemos que cuando hay una reforma constitucional se dan también acuerdos tras bastidores y eso es lo que nos preocupa a la población dominicana también. ¿En qué se versarán esos acuerdos tras bastidores? Pero que no podemos hablar de acuerdos sobre, digamos, si todavía ni siquiera se ha pensado en acuerdo. Nadie ha propuesto acuerdo en las mesas de discusión. Cuando uno ve
que ya y los se ha llevado, partidos, perdóneme, al Consejo Económico y Social precisamente para evitar lo que se hacía antes, sí. que eran los acuerdos de aposento. ¿Y Si tú el sabes por presidente qué hubiera es querido un acuerdo, importante? perdóneme, un acuerdo sobre ese tema, lo hace en un aposento y le sale incluso más barato. Pero tú sabes por qué es importante, Salomón. Sí. Porque las mesas que ha solicitado a través del CES el gobierno es una forma también de gobernanza y de Sí. gobernanza correcta, porque es escuchar a todos los actores que inciden en la vida nacional y nosotros lo vemos positivo. Ahora bien, veremos qué va a salir de ahí. Ojalá que a través de las mesas de trabajo, no solamente en la mesa de transformación, en las demás mesas, porque son varias que están trabajando, pues se logren frutos que se materialicen y que sean a favor de la colectividad. Eso es lo que nosotros, Salomón, aspiramos. Ahora bien, no sabemos qué puede pasar. Ahora mismo el presidente tiene, sí bien, el presidente tiene la voluntad de transparentar al Estado, otorgando también a dos figuras como la que tenemos frente a la Procuraduría General de la República, pero faltan 2 años. Esa voluntad también puede ir cambiando, Claro. ¿verdad? Entonces eso es lo que el pueblo dominicano no debe permitir, debe ser presión Pero para que precisamente podamos... esa es la idea del presidente cuando quiere buscar una fórmula para que el procurador sea independiente del Ejecutivo. Pero si tú Porque ves... lo más que puede durar Luis en el Ejecutivo son 8 años, Sí. ya lleva 2. Sí. Pero y después que salga Luis, si viene Exactamente. otro con el chip No, anterior. y él también puede cambiar su Y visión. él mismo, si cambia de opinión. Pero es bueno que entendamos que ya la oposición ha comenzado a hablar de la reforma constitucional. Y algunos han dicho que no están de acuerdo con una reforma. Entonces, tendrán que trabajar en consenso y ir viendo la necesidad en el tema de fortalecimiento institucional. ¿Usted cree, usted que está en esas discusiones, cree que finalmente habrá consenso sobre la reforma? Yo no lo veo posible. Mira, Sobre todo porque los actores que deciden, que son los partidos de la oposición, no lo quieren. ojalá que haya consenso a favor de la institucionalidad. Pero la sociedad dominicana tiene que entender también que tiene que ejercer su control social. Ellos están ahí, pero recuérdate, Salomón, y el pueblo dominicano, que quien tiene el poder es la ciudadanía. Y si uno entiende que en algún momento el trabajo que está haciendo la mesa no está en consonancia con lo que nosotros aspiramos en el contexto de un mejor país, usted tiene que salir a marchar, como lo hicimos una vez. ¿Por qué? Porque fíjate, nosotros hemos dicho, y yo creo que quizás tú hasta también lo percibes así, es que, bueno, cambió un partido, pero un partido que lamentablemente también arrastra culturas clientelares pasadas, que lo sabemos, ¿verdad? Clientelismo, eso lo hemos visto evidenciado. Corrupción, que lo hemos visto evidenciado. Sin embargo, lo que nosotros entendemos que cambió fue la ciudadanía. Está más demandante, más vigilante y más empoderada. Y yo he dicho, reiterado Y no está ahora mismo esa ciudadanía que le dio ese poder, no está, digamos, un poco resquebrajada, en la medida en que mucha gente cogió un cargo público no, es que e hizo que pierda legitimidad, la gente de Marcha Verde, No. todo el que estuvo en las calles defendiendo el país y de repente está en una posicioncita, hace que se pierda. ¿Cuántos marcharon? Que Muchísimo. 2 o 3 estén en 2 una o 3 función. no, los cerebros que son los No, que piensan. no te porque a la sociedad creas. se les condiciona No te y se les dirige. creas, hay una sociedad que cambió y que ha entendido en su justa dimensión el poder ciudadano que tiene frente a la administración pública y no necesita a una persona que le acompañe diciéndole qué es lo que tú tienes que hacer. Yo Esa no creo es la que sí, ciudadanía. que es importante. Y que esa gente Salomón, demostró que no le importaba este esa país, le importaba su crítica, cargo. no, yo no lo veo así. ¿Tú sabes por qué, Salomón? Porque mira, todo el que está en sociedad, yo estoy en sociedad civil y yo tengo el mismo derecho que tienes tú Sí, de ir a un claro. cargo público. Ahora, yo no puedo Obvio. utilizar la institución como trampolín, porque Exacto. ya eso está en mí, no en la institución. Ahora bien, si usted va de sociedad civil con la misma visión de transparencia, de integridad, de trabajo, de vocación de servicio, a la administración pública, al frente de la administración pública, ganamos todo porque se supone Sí. que usted va a ir con esas mismas luchas. Pero además, si y usted en el demandó, marco de eso, demuestre ahí en una posición pública exacto, lo y que tiene demanda. que trabajarlo ahí. Mire, su valoración sobre el fideicomiso Punta Catalina, que fue llevado al Consejo Económico y Social, supongo que ahí ustedes han tenido algún tipo de posición. Sí, ¿Qué mira. es lo que ustedes creen sobre este instrumento que ha sido satanizado? Mira, el fideicomiso ha sido utilizado en otras ocasiones, sobre todo en el ámbito, es una figura de Privado. ámbito muy de derecho privado. Lo que nosotros de las críticas que hemos hecho,
al fideicomiso de Punta Catalina, sobre todo, primero es que no hubo la verdadera comunicación al pueblo dominicano. No hubo esa comunicación de educar, eso lo reconoció el presidente cuando lo manda al Consejo. Claro, claro, pero lo manda primero, sin que se le explique. Lo manda después. Exacto, pero lo manda al Congreso. No digo, cuando él ratifica, o sea, el hecho de mandarlo al Consejo Económico y Social es una ratificación de que no se hizo lo correcto. Claro, pero lo primero que hizo fue mandarlo al Congreso. Sí. Pero no obstante ahí, tú ves la calidad de la representación. Porque entonces tú ves que algunos de los que están en representación nuestra dicen que no lo han leído o que no lo han visto y firman. Sí. ¿Qué pasa? Nosotros en cualquier país del mundo eso hubiera tenido consecuencias. Nosotros no estamos en contra de la figura del fideicomiso como tal. Ahora, el contrato de fideicomiso es un contrato que es opaco, que tiene figuras que nos llaman preocupación, como el fideicomitente adherente, las sesiones de derecho. Hay unos temas dentro del mismo contrato que nosotros hemos llamado la atención. Y otra cosa que también... ¿Y qué se ha logrado allí, en el Consejo Económico? Todavía creo que no lo han visto, al menos nosotros no lo han visto. Ahora, también cuesta arriba hablar de fideicomiso cuando el pueblo dominicano todavía no sabe cuánto costó realmente la obra. ¿Cuál es el costo real de la obra? ¿Dónde está la auditoría del fideicomiso? ¿Dónde está la auditoría de la Punta Catalina? No se sabe. Hay una auditoría que nosotros sabemos que van a estar presentadas con una auditoría técnica y hay otra auditoría que la solicitó el Ministerio de Energía y Minas, que todavía no ha entregado. Creo que tenemos entendido una previa conversación que tuvimos con él, que se va a entregar a mediados de abril, porque fue una auditoría que se contrató a nivel internacional, y una auditoría que ha solicitado el Ejecutivo a la Cámara de Cuentas. Pero es una auditoría financiera, y nosotros hemos dicho que lo que se necesita es una auditoría forense, que analice... ¿Ya se solicitó? Sí, no, fíjate, el Ejecutivo solicitó una auditoría financiera a la Cámara de Cuentas. Y nosotros le dijimos al Ejecutivo que no es una financiera, sino una forense lo que se requiere. Igual lo hizo la Cámara de Cuentas. Y se cambió la solicitud. Entonces ahora la Cámara de Cuentas estará trabajando en una auditoría. O sea, se hizo, pero a petición de ustedes, es lo que me intenta decir. No. Nosotros le habíamos solicitado a la Cámara de Cuentas. Sin embargo, el Ejecutivo también solicitó de manera distintamente a nosotros una auditoría que lo vemos positivo también. El presidente va a someter, lo ha dicho de manera pública, el 27 de febrero, una nueva ley de compras y contrataciones y otras leyes. ¿Cuál es su valoración sobre una nueva ley de compras y contrataciones? ¿Ustedes han participado en esas discusiones? ¿Tienen algún aporte? ¿Cree que es importante una nueva ley? Sí, nosotros hemos visto que en las compras públicas es donde existe la mayor brecha para la corrupción. ¿Y qué ha pasado? Tenemos una ley que es una ley débil, una ley que no tiene sanciones, una ley que se le quitaron las garras cuando llegó al Congreso, y ahora se ha trabajado, que Participación Ciudadana ha trabajado también en la ley. En la nueva ley que va a someter al presidente. Y hemos trabajado no solamente llevando nuestras recomendaciones, sino que ya el proyecto de ley que se trabajó con compras y contrataciones se está socializando en el territorio, en las comunidades, en la gente, en los gobiernos locales, para que la gente vaya sensibilizándose con la importancia de tener una ley que no solamente sea sancionadora, porque es importante que tú tengas una ley que sancione, pero una ley que sea preventiva. Sobre todo, pero una ley que genere desarrollo, porque al final el fin central de las compras públicas, ¿qué es? Generar desarrollo, que todos puedan competir en equidad. En igualdad. Y en igualdad. Vámonos a la tercera pausa comercial. Regresamos en 2. Bien, continuamos con esta interesante entrevista. Antes de irnos a esa pausa, también usted tenía la palabra. Bueno, yo parece que estoy joven, pero me perdí. No, hablábamos sobre ese proceso. Pero bueno, sí, está la ley de compras y contrataciones, que es fundamental, sobre todo para generar desarrollo en el territorio, porque el punto focal de las compras públicas es que todos puedan acceder en igual de condiciones
a las contrataciones del Estado. Hay otras leyes que se supone deben estar ventilándose en el Congreso a partir del 27, que es la ley de extinción de dominio. Sí. Ve, un senador amargamente se queja de que tendrá que buscar en las calles 1 millón de firmas Sí. para que se apruebe una ley tan importante. ¿Cuál es la valoración de ustedes? Así es. Yo creo que por eso tenemos que hablar también de la calidad de la representación, porque es una ley que es necesaria, pero una ley que tiene años debatiéndose en el Congreso. Años debatiéndose en el Congreso. Igual que el Código Penal. Igual que el Código Penal. Exacto. Tiene años debatiéndose en el Congreso y eso se debe también a falta de voluntad política. Porque no solamente la ley de la ley de extinción de dominio atacará los bienes producto de la corrupción. Estamos hablando que una ley que abarca el tema de corrupción, tema de narcotráfico y tema de lavado. Y es necesario de cara a lo que tú me decías al principio de la entrevista, ¿qué necesitamos para transparentar el Estado? Marco regulatorio en consonancia con eso. Entonces, ese es un marco regulatorio. Nosotros nos estamos uniendo. ¿Pero por qué usted cree que no se ha aprobado ley como esa? Mira. Una ley como esa. Recuérdate que... Porque nadie me diga a mí porque son estúpidos. No, mira, recuérdate que cuando hablamos de corrupción, a veces nos enfocamos en partidos políticos, en el servidor público. Pero para que haya corrupción también hay un sector empresarial que ha coludido con eso y que ha permitido y que ha sido parte también de la corrupción. ¿Y qué pasa? Bueno, ese sector también no tiene interés, no tiene. En la ley de extinción de dominio. Pero ¿y por qué no? Porque ¿en qué afecta al sector empresarial? Estamos hablando del sector empresarial formal, la ley de extinción de dominio no le afecta nada. Lo que pasa es que se ha vendido una idea temerosa de la ley sobre aquellos patrimonios que son quizás inciertos o que son patrimonios que pueden ser irregulares, entienden que se pueden estar siendo perseguidos esos patrimonios. Pero eso le conviene incluso al sector empresarial. Pero ¿Por qué? no todo el sector empresarial. Salomón tiene esa vocación, tiene ese interés. Entonces, por eso es importante y por eso estamos de acuerdo que comencemos a hablar de ese 1 millón de firmas. Pero en esa ley específica yo creo que es injusto decir que están los tentáculos del sector empresarial, porque si a alguien le conviene más que a cualquiera, o sea, el sector empresarial, ¿por qué? Pues toda esa gente que vienen con todos sus cuartos más 20 pesos van a competir con un sector formal que le ha costado vidas llegar hasta donde está. O sea, a ellos les conviene que esa ley de extinción de dominio, digo yo, no sé. Yo no creo que tenemos esa misma visión, porque obviamente, como hemos dicho, fíjate que en los casos de corrupción que hemos visto, también hay un sector empresarial. No es que siempre, lo que pasa es que hay dos sectores empresariales, uno formal y uno informal. Y cuando usted ha tenido su empresa por generaciones, porque sus padres y sus abuelos la forjaron, usted competir, por ejemplo, con un político nuevo en el mismo ámbito que usted ha tenido. No, pero aquí hay gente que tienen riqueza que uno dice, pero ¿dónde fue? ¿Y cómo fue? En menos de 10 años. Perfecto. Y tú tienes que ahí hacer el llamado. Pero hay leyes como esa que también van a ser, va a tener ciertos niveles quizás de rechazo y que ojalá no sea así. Ojalá no sea así. Pero también tenemos el Código Penal. El año pasado nos cansamos de discutir el Código Penal. Nos cansamos. Pero ahora no se va a aprobar. Pero no, ahora tenemos que seguir la lucha. Tenemos que seguir la lucha porque se supone que ahora el 27 comienza una nueva legislatura. Vamos a ver qué pasa con el Código Penal, pero un Código Penal que respete derechos. Como el que está ahí, o usted quiere que se caiga. El derecho de las mujeres, el derecho de comunidad LGTBI, el tema de la corrupción. No, es que no podemos respetar derechos por conglomerados. Tú no puedes hablar de un código moderno cuando tú vulneras derechos como el derecho de las mujeres. Pero es que no es un derecho de la comunidad LGTBI, hay derechos de cuando tú hablas de discriminación esos son los derechos de gente, derechos de personas, derechos fundamentales. En un Estado social, democrático y de derecho, en donde se basa la dignidad humana como pilar fundamental de la Constitución, tú no puedes tener una norma que sea contraria con eso. Tú no puedes tener un código penal que permita la discriminación por tema de religión. No, tú no lo puedes, no podemos.
No podemos vernos ahí. Lo que no podemos es querer garantizar derechos de manera o que limite el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Eso es lo que nosotros no podemos permitir, Salvador. Sobre su cuerpo. Claro. ¿Y en qué parte se le impide a la mujer decidir bueno, sobre su cuerpo? Cuando tú eliminas... Cuando usted va a hacer un aborto, no es sobre su cuerpo, es sobre el cuerpo de quien está ahí. No, es sobre tu cuerpo, no, Salomón, porque es sobre el mío. No, por lo que la ley establece, no es sobre tu cuerpo, es sobre el niño que está en gestación, que no es tu cuerpo es ese. Ahora, el que está adentro en tu vientre no es tu cuerpo, es otra persona que merece esas mismas garantías que ustedes exigen para sí mismas. Pero tú no, entonces, el Estado tiene que garantizar. Tú no puedes limitar un derecho fundamental que tiene la mujer a vivir en dignidad cuando porque estamos hablando de 3 causales, ¿ok? Son 3 causales que estamos hablando. No estamos hablando de el aborto abierto. ¿Cómo caímos en este tema? Bueno, del Código Penal. Sí, sí. Entonces, son discusiones, mira, cómo tenemos posturas encontradas. Entonces, esos van a ser de los grandes retos que no solamente va a tener el gobierno como tal, sino lo tendrá el Congreso. Lo tendrá el Congreso. Lo tendrá el Congreso. Y en el Congreso estamos representados todos. Pero hombres y mujeres. Mira, hablando del tema del gobierno, una de las cosas positivas que nosotros hemos visto fue la presión que hizo el gobierno, el Ejecutivo, para que tengamos una ley que elimine el matrimonio infantil. Eso es de las grandes virtudes que ha tenido este gobierno. Del gobierno, eso fue del gobierno. Eso fue el Congreso. Pero ¿quién llamó a su bancada? ¿Quién llamó a su bancada? Sí, pero ninguna ley se aprueba aquí con una sola bancada. Sí, pero había una consenso. Sensibilización con un tema. Yo entiendo que era central. A la voluntad. Sí. Debe haber voluntad para eso y para otras cosas. Claro. Estoy totalmente. Yo creo que debe haber voluntad para que salgamos una vez por siempre con un nuevo Código Penal. Así es. Y con una ley de extinción de dominio. Y con una ley de compras y contrataciones. Debe estar comprometido con esa ley de compras y contrataciones, que de la que hablábamos ahorita, y usted me decía que ustedes ayudaron sí, nosotros entregamos algunas recomendaciones, porque hay que ¿Qué decir, recomiendan? Sí, mira, hay unas mesas de fiscalizadores, sobre todo a nivel regional, o sea, en el territorio, y está establecida ya en el proyecto, para que también la misma ciudadanía pueda ser veedor social. También ampliar los sujetos obligados en la ley de compras y contrataciones, y también ya está. O sea, hemos ido asumiendo algunas posiciones dentro del proyecto que están incluidas ya en el anteproyecto que va a presentar el presidente. Usted me hablaba ahorita de una instancia de poder sumamente importante, que es la Cámara de Cuentas. Sí. Sin embargo, hemos visto cómo, al parecer, está tratando de tomar el mismo derrotero que las cámaras de cuentas anteriores por los conflictos internos. ¿Qué le parece a usted lo que está pasando allí? Mira, la Cámara de Cuentas, la actual que tenemos, que valoramos tan positivo a su selección, porque fíjate, yo creo que en ese momento el pueblo dominicano estaba pendiente. ¿Quién iba a ser su representante? Fíjate, todo el mundo estaba... Que estábamos hartos de la asquerosidad anterior. Claro, una Cámara de Cuentas que nunca contó, o si contó muy mal, sí. Sabemos, ¿verdad? Pero esta Cámara de Cuentas representó lo que el pueblo dominicano ansiaba, que era una Cámara de Cuentas que comenzara a contar, que tuviera la probidad para el cargo, la calidad y la profesionalidad que se requiere para el cargo. Fíjate que todo el mundo decía, bueno, vamos a ver cuál es el perfil. Oye, tú escuchar quizá la base más llana del pueblo preguntando, pero ¿es contable? ¿Es auditor? O sea, eso sí, claro, motiva también a entender cuán importante es ese órgano. Sobre todo en un país donde estamos hablando de transparencia y altos niveles que tenemos o que teníamos también arrastrando. A partir de todo eso que usted dice, con lo que yo estoy de acuerdo, ¿no le preocupa lo que está pasando? Entonces, claro, siempre es preocupación cuando un órgano tan importante en la fiscalización y control del Estado, pues tengan problemas internos que no contribuyen a la cohesión y al trabajo unido. Entonces nosotros hemos dicho, hasta nos ofrecimos como ente para ser intermediario entre esos conflictos internos que existen. ¿Y qué le han dicho? Porque sí, están dispuestos a que nosotros ayudemos a esa intermediación. Porque hemos visto, Salomón, que es un conflicto también de personas, de personalidades encontradas, que ojalá
que no debió nunca eso salir a la opinión pública, porque eso afecta también la visión de lo que uno tiene. Es lo que le digo, como un órgano órgano. que tiene que tener una fortaleza Claro. incuestionable. Y que hay que decir que está haciendo su trabajo. Y que lamentablemente estos bullizos no contribuyen a seguir fortaleciendo la imagen de la Cámara de Cuentas. Entonces ya nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y nos ofrecimos. ¿Y cuándo van a reunirse? Porque eso es importante. Sí. Eso sería una gran noticia, que Participación Ciudadana pueda mediar. Lo mejor hubiera sido que entre ellos tengan la capacidad de ponerse de acuerdo. Pero siempre sí, pero mira, es un pleno, hay que decir. Cuando tú tienes un pleno en donde son 5 personas, cada persona va a tener también su visión. Lo que hay, porque eso es parte de la democracia. Ahora, lo que nosotros vemos que es complejo es que esto haya salido a la opinión pública, que no era quizás necesario, que se podía haber dirimido esos conflictos de manera unida, consensuada, conversada a lo interno de la Cámara. Porque como decíamos, eso afecta a bullizos que son innecesarios cuando ya hay procesos que han sido comenzados. ¿Cuándo se reunirán ustedes? Bueno, hasta ahora vamos a ver si en esta o en la semana próxima ya estamos. Bueno, el día de ayer tuvimos una conversación con el señor Janel, igual la hemos mantenido con la señora Tomasina para poder servir de intermediario en conflictos que no contribuyen a la institucionalidad de ese órgano y también el trabajo de ellos y como la ciudadanía, a cada uno de ellos, a cada uno. Porque cuando hay un voto de confianza, el voto de confianza no fue a Janel como presidente, fue a los 5 miembros del pleno. Entonces ese voto de confianza se le dio a Tomasina, se le dio a Elsa Catano, se le dio a la otra Elsa, se le dio a Mario y también se le dio a Janel. Corren el riesgo de ser interpelados en el Congreso y eso mengua su credibilidad. Así es. Y lo que necesitamos es una Cámara de Cuentas tan fuerte que nadie tenga dudas sobre sus procesos. Y también una Cámara de Cuentas que comience y que audite esta nueva gestión. No solamente los casos de corrupción que está llevando. ¿No lo está haciendo esta Cámara de Cuentas? Bueno, tenemos entendido que están trabajando en las auditorías de los ministerios y creemos que ya para mayo estarán entregando las auditorías de los ministerios en conjunto. En esta nueva gestión. En esta nueva gestión. Y eso es importante. Mire, finalmente, su valoración sobre el crecimiento de la delincuencia y la criminalidad en el país. Se han hecho esfuerzos importantes, la reforma policial, todas esas cosas. ¿Qué ustedes creen? ¿Cómo ven todo nosotros entendemos que la percepción de la delincuencia y de la inseguridad se debe también a que hay una realidad. ¿Cuál hay es la realidad? Altos niveles de delincuencia y de violencia. Nosotros somos un país altamente violento, pero porque no ha habido una política de abordaje integral. ¿Y esa reforma que se está haciendo? Pero, Salomón, mira, para hablar de delincuencia y violencia, usted tiene que hablar también de los altos niveles de desempleo. Tú tienes jóvenes que ni estudian ni trabajan y alta deserción escolar y universitaria, alto consumo de droga y de alcohol, embarazo en adolescentes. Tú también tienes poca política, inversión social en los barrios. Pero entonces la reforma abarca todo eso. No, la reforma habla de la policía. Recuérdate, es una reforma policial, no es una reforma de seguridad ciudadana. Sí, pero está integrada con otros pilares. Tocará como pilar. Sin embargo, debe haber un abordaje claro y nosotros vemos muy valioso el trabajo de los notables que han entregado un informe sobre cómo abordar, obviamente, el nivel de no solamente de la inseguridad ciudadana, sino también el tema específico de la Policía Nacional. Y ha entregado los 21 reglamentos que hacían falta para hacer operativa la ley de la Policía Nacional. Sin embargo, ese plan todavía nosotros lo desconocemos. Sabemos que hay un plan de intervención que ha hecho el gobierno a través de su Ministerio de Interior y Policía, que es Mi País Seguro, y que ese plan se ha implementado en Cristo Rey, en algunos barrios vulnerables, y también se ha llevado a la zona norte del país, donde hay mayores niveles de delincuencia, como San Francisco de Macorís, y ahí se está abordando, como hemos dicho, de manera integral la delincuencia, no solamente con patrullaje, porque esa es
incorrecto tú ese abordaje que solamente sea a través de la Policía Nacional, de tú dotarle a la policía, sino como lo están haciendo yo trabajando con el Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer. Son varios ministerios que tienen que trabajar aunado para comenzar a hablar de una disminución de la delincuencia, pero sobre todo también de la violencia. Bueno, es súper interesante hablar con esta mujer. Para mí ha sido un privilegio tenerla aquí en Verdades al Aire, pero quedan muchos temas todavía pendientes porque ella tiene muchas cosas y muchas monedas para devolver. Así que quedan las puertas abiertas en Verdades al Aire para otro programa. Pues tenemos muchos temas en los que no estamos de acuerdo y que son importantes. Pero eso es parte de la democracia. Muchas gracias por tu invitación. Placer tenerte aquí en Verdades al Aire. Bye.